Muy bien, en nuestra primera sesión vimos los recursos hermenéuticos, ¿no? Definimos lo que era la hermenéutica en el aspecto aplicada a la Biblia, que era la interpretación de los pasajes del texto bíblico. Esa es la hermenéutica aplicada a la Biblia. El recurso número uno que vimos fue el Espíritu Santo, ¿no? Y vimos que ya que el autor de la Biblia es Dios, Dios es la persona autorizada a interpretar la Biblia, ¿no? Y Dios viviendo en nosotros en estos tiempos es el Espíritu Santo. Una doctrina central para nosotros como cristianos es la doctrina de la Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros una vez que le entregamos nuestra vida a Jesús. ¿Cuánto viene del Espíritu Santo? Una porción, tres cuartos de Espíritu Santo, un octavo de Espíritu Santo. No, eso sería ridículo. Dado que el Espíritu Santo es una persona como cualquier persona, viene totalmente en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Entonces, la obra del Espíritu Santo con relación a la autoría e interpretación de la Biblia se divide en dos, ¿no? Vimos que la primera acción del Espíritu Santo es la acción de inspiración o revelación. ¿Qué es la inspiración? Es la obra que hizo el Espíritu Santo con los escritores de la Biblia, con los autores de la Biblia, los autores humanos, ¿no? Los escritores humanos. El Espíritu Santo les fue soplando, revelando. No lo dije en la clase anterior, lo voy a mencionar rapidito ahora mismo. La palabra para inspirar en la Biblia es la palabra soplar. Es decir, Dios mismo estuvo soplando, dictando cada palabra que estos escritores humanos deberían poner de parte de Dios para completar la Biblia. Lo que sí mencioné en la clase pasada, y quiero que lo recuerde siempre, es que en el Antiguo Testamento Dios usó algunos hombres a los cuales les reveló su palabra. Usualmente el nombre que se les daba a estas personas era profetas, y esto es el nombre que Dios usó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios también le sopló, le inspiró a otros hombres que completaron el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no vemos profetas en el sentido del Antiguo Testamento, encontramos apóstoles, ¿no? Y entre profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo se completó el canon de lo que nosotros tenemos ahora como la palabra de Dios totalmente inspirada. Dije la semana pasada y repito, no hay más profetas ni apóstoles en el sentido bíblico. Ya está la palabra de Dios completa, no hay necesidad de eso. Hay mucha gente que hoy en día se autodenomina, ¿no? El profeta tal, el apóstol tal. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque en la denominación bíblica, en el sentido estricto de cómo se usaron las palabras en la Biblia, ya no existen ni profetas ni apóstoles. No tiene sentido porque la palabra de Dios ahora está completa. El mismo apóstol Pedro declara, ¿no?, de que tenemos ahora la palabra profética más segura. Y él lo dice en el contexto de citar el episodio de la transfiguración. Si tú te acuerdas de la transfiguración, donde estuvo Pedro también presente con otros dos discípulos, Pedro recibe la visión de Jesús, Moisés y Elías, ¿no? Y Pedro con la emoción, él dice, vamos a adorar a los tres. Pero la voz del Padre fue, no, 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 ningún tres. Adoren solamente a mi Hijo, a Él escuchen. Y en ese recordar que hace Pedro, él dice, después de contar esta experiencia, él dice, pero ahora, dice, tenemos la palabra profética más segura. Y lo mejor que pueden hacer, dice Pedro, es estar atentos a esa palabra, que dice que ilumina como antorcha, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, la palabra está completa, no hay necesidad de más. Es la palabra de Dios, la carta de amor de Dios, el manual de vida que Dios nos ha dejado, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo, como te estuve mencionando, tiene que ver con la acción inspiradora, en primer lugar, para la autoría de la Biblia, y hoy en día tiene que ver con una segunda acción, que es la acción llamada iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, para poder entender la Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina. Como te dije, no podemos meternos tanto a profundidad, pero si tú estudias con paciencia el libro, el Evangelio según San Juan, capítulos 12, 13, 14, incluso 15 y un poco del 16, vas a ver cómo el Espíritu Santo, entre muchas obras, está la de guiarnos a la verdad, la de revelarnos todas las cosas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo vimos también en 2 Corintios, ¿no? Que nadie conoce la mente de Dios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Cómo es que tenemos esa mente si somos pecadores? Es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿ya? Que eso te quede claro. Entonces, el Espíritu Santo es la herramienta número uno. Y disculpa si de repente te confunde que yo diga herramienta como si fuera una cosa, porque el Espíritu Santo, repito, no es una cosa, es una persona. No es una energía, no es un soplo, no es de pronto una emanación de Dios, como dicen algunos por ahí. No, no, es una persona y tiene personalidad, voluntad y sentimientos, que son las características que distinguen a una persona. Hay tantas cosas por decir, disculpa, no puedo profundizar en cada cosa, pero lo importante es esto, que recuerdes. El Espíritu Santo es la herramienta número uno. Él es el autor de la Biblia. Él lo hizo por inspiración a los escritores bíblicos y hoy en día Él nos interpreta la Biblia con su obra llamada Iluminación. Ahora, ¿ilumina a todos el Espíritu Santo? Por supuesto que no ilumina a todos. Su obra ahora es de iluminación, pero vimos el perfil de las personas que son iluminadas por el Espíritu Santo hoy en día. El primer rasgo, la primera característica en ese perfil es la persona tiene que ser regenerada. ¿Qué es una persona regenerada? Es una persona que le ha entregado su vida al Señor y es una persona que, porque le ha entregado su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo, como te dije, totalmente. Ha nacido de nuevo. Esa es una persona regenerada. Vimos algunos versículos también, nuevamente no voy a profundizar en eso. Segundo rasgo en el perfil de la persona que el Espíritu Santo ilumina, tiene que ser una persona humilde. Una persona humilde es la persona que ha roto la barrera, el obstáculo del orgullo. El orgullo impide que entendamos la palabra de Dios. Hay muchos que se dicen muy doctos, ¿no? Muy conocedores, pero el ser conocedor, el sentirse muy docto, no sirve para la interpretación de la palabra de Dios. Al contrario, es un freno, porque Dios da gracia, y leímos esto en Santiago 4:6, dice que da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios, ¿no? Si no somos humildes, no estamos calificados para enseñar su palabra. Si tú te sientes muy orgulloso de tu capacidad, tú puedes llegar a ser un gran orador, eso es indiscutible, pero ser un maestro de la Biblia toma mucha humildad frente al Señor. Tercer rasgo en la personalidad, en el perfil de la persona que es iluminada por el Espíritu Santo, es ser obediente, porque el propósito de Dios al dejarnos su palabra no es convertirnos en teólogos, no es llenar nuestra cabeza, sino más bien llenar nuestro corazón para hacernos sabios. Eso tiene que ver con la forma en que vivimos. Una persona sabia es una persona obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra de Dios, ¿no? Y vimos algunos versículos sobre eso también. Y el último rasgo de una persona que está en el perfil de la persona que es iluminada por el Espíritu Santo es comprometido con la gran comisión, ¿no? Dios no nos ha mandado a guardar secretos, sino a ser testigos. Y en este punto es importante que tú y yo entendamos que necesitamos entender la Biblia, porque entender la Biblia nos permite enseñar la Biblia. Y enseñar la Biblia no es otra cosa que hacer discípulos. Estamos en esta tierra, y siempre repito esta enseñanza, ¿no? Estamos en esta tierra para dos cosas simplemente: para glorificar a Dios y para ser discípulos. ¿Cómo voy a ser discípulos si no tengo la palabra de Dios, si no entiendo la palabra de Dios? ¿Cómo voy a ser discípulos? Discípulos de mí. Yo puedo juntar bastante gente y comenzar a decir mis pensamientos y de pronto citar las frases que de vez en cuando se me ocurren, ¿no? Y de repente a veces, mira, voy a hacer mofa de mí mismo, ¿no? A veces yo digo algo, escribo algo y digo, qué genial esto, ¿no? Es una tontería. En realidad eso no solamente se me ocurre a mí, se le ocurre a miles de personas en este mundo, ¿no? Algunos más vivos la patentan, nada más. Es así, es la verdad, ¿no? Nosotros no somos creadores de nada, el único creador es Dios, ¿no? Pero yo podría hacer muchos discípulos de frases que digo, ¿no? Así como existieron y existen muchos seguidores de grandes gurúes o swamis o grandes personajes de la historia y repiten y citan sus frases. No, esos son discípulos de tales personas. Pero si hemos de hacer discípulos de Jesús, tenemos que citar a Jesús, tenemos que citar a Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no conocemos su palabra, ¿no? Esto es bien importante. Es central en la gran comisión de que yo hago un discípulo bautizándolo en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Nota que dice, el texto de Mateo dice, todas las cosas. No habla de un conocimiento parcial, no habla de un conocimiento basado en el favoritismo, ¿no? Este es mi pasaje favorito y ese se lo enseño a todo el mundo. No, no, no. Dice que hay que enseñar todo lo que Él nos ha mandado. Y ciertamente hay pasajes donde uno dice, pero de este pasaje, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo enseñar las genealogías, por ejemplo, ¿no? O cómo puedo enseñar un pasaje que se basa en, como el libro de números, ¿no? En censos y en números. ¿Cómo puedo enseñar eso? Mira, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. No olvides eso. Toda la escritura es útil. Y ya va a haber oportunidad de mencionar de repente alguna genealogía o algún pasaje de números y vas a ver cuánta enseñanza hay en eso. De verdad que es tremendo, es maravilloso. Ahora vamos a ver el recurso número 2. Por un lado, recuerda, el recurso número 1 es el Espíritu Santo y hay que echar mano de ese recurso. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y quién mejor que Él para interpretar la Biblia, ¿no? Recurso número 2, el estudio serio. Es decir, el estudio voluntario, disciplinado e intencional de la palabra de Dios. Cuando hablo del estudio serio, estoy refiriéndome a exactamente una acción totalmente humana. Tú dirás, pero ¿no me acabas de decir que solo el Espíritu Santo puede ser el intérprete? Sí, pero la obra del Espíritu Santo de iluminación no cancela para nada el esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer para ir a la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo no nos exime ni sustituye el esfuerzo humano, ni tampoco la obra del Espíritu Santo es una excusa para no desarrollar, para que tú y yo no desarrollemos capacidades serias de estudio. Ya, es algo muy importante, muy importante. Acompáñame por favor al libro de Marcos. Marcos capítulo 8, versículos del 17 al 21. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Nota las preguntas de Jesús. ¿No entendéis ni comprendéis? Él estaba con ellos y ciertamente encontramos que él les dijo parábolas y les interpretó las parábolas y él les daba enseñanza y les ponía muchos ejemplos, les ponía símiles, les ponía, no sé, tanta cosa para que sus discípulos entendiesen. Sin embargo, él, más allá de lo que él era su obra de poder hacerles entender, él apela a su capacidad de discernimiento propia de ellos, ¿no? Como seres humanos. Dice, ¿qué no entienden todavía? Seguimos, versículo 18, por favor. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y mira, la pregunta de Jesús, nuevamente te digo, apelando a la participación humana, al intelecto, al discernimiento, a la capacidad de abstracción que todos debemos desarrollar y que se desarrolla en el lóbulo frontal del cerebro. Hermanos, tenemos que aplicar y desarrollar hábitos de lectura, de estudio voluntario, tener una disciplina de ponernos y concentrarnos, hacer el máximo esfuerzo. Si no, no vamos a entender la palabra de Dios. Como te digo, Jesús estuvo con ellos. Jesús les dice, miren lo que yo he hecho. Los milagros, les cita 2 milagros aquí. La alimentación de los 5,000, la alimentación de los 4,000. Y les apela a su memoria. Le dice, ¿cuántas cestas recogieron en este y cuántos en el otro? Pero mira qué interesante. Dice, y aún no les da la cabeza para entender. Yo te digo, ¿cómo pretendes entender la Biblia si tu ritmo de lectura es un versículo diario? Y ya de pronto ya te estresas, te sale humo por las orejas, ya te da, yo no sé, un colapso nervioso porque tus neuronas ya no dan y se rebotan en la cabeza. Mira, por favor, no estoy diciendo esto con el ánimo de ofender a nadie. Yo lamento que la forma en que los medios de comunicación golpean a la sociedad hoy en día, el trasfondo cultural, la forma de nuestra crianza, de la crianza de muchos,
haya sido tal o es tal el impacto de todo lo que te estoy diciendo, que tú y yo de repente huimos de la lectura. No hemos desarrollado nuestra capacidad de concentración. Somos de las personas que de pronto después de 3 segundos, 3 minutos o 10 minutos que alguien está hablando o de estar concentrados tratar de concentrarnos en una lectura, ya estamos así, ¿no? Tipo, no sé si viste esa película La Máscara con Jim Carrey, ¿no? Donde están así, o sea, ya no puedes contigo. De verdad que es una lástima. Y es mentira que necesites medicación y que estas cosas, no, eso no es cierto. Lo que necesitas es desarrollar un hábito y una disciplina de estarte quieto o quieta y tratar de concentrarte y leer, leer. Mira, vamos a leer otros versículos más para que veas qué tan serio es esto para el entendimiento de lo que Dios hace a través en este caso, de su palabra, que es su revelación para nosotros. Vamos por favor a Lucas capítulo 12. Lucas 12 del 54 al 57. Vamos leyendo. Decía también a la multitud, Jesús nuevamente hablando, ¿no? Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, dice. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ahora Jesús va un poquito más allá. Si en el primer pasaje llama la atención a sus discípulos por su escasa capacidad de discernimiento, su falta, su pobre habilidad de leer las cosas, ¿no? de su capacidad de abstracción, en este pasaje Jesús va más allá y dice, cómo para algunas cosas sí les da la cabeza y cómo para otras cosas más importantes no les da la cabeza. Y permíteme transferirte a ti, digo nuevamente, sin ánimos de ofender, de que te enojes, por favor no te enojes conmigo, después no te averigües la dirección donde estoy para venir a pegarme y nada de eso. Pero yo te digo con todo cariño, ¿cómo te da la cabeza para hacer tu negocio? ¿Cómo te da la cabeza para, yo no sé, sacar cuentas? ¿Cómo te da la cabeza para desarrollar tu trabajo? ¿Cómo te da la cabeza para dedicarte a tus estudios que después en el futuro te va a dar la profesión y la carrera que entre comillas, yo no creo que sea así, pero que muchos creen que es la que te va a dar de comer? ¿Y cómo no te da la cabeza para sentarte con paciencia y tratar de profundizar en las verdades de la palabra de Dios para poder entenderlas correctamente? Y es lo que dice Jesús. La palabra de Jesús es bien, lo que dice Jesús es bien fuerte. Él dice, hipócritas, dice, ¿cómo saben esto y cómo no saben esto? ¿Cómo es posible? Ahora, yo te digo de verdad, no estoy, y lo quiero resaltar, yo no estoy en contra de que hagas tu negocio, yo no estoy en contra de que estudies mucho y profundices en una carrera, en una profesión. Yo no estoy en contra, y ciertamente tú dirás, a mí qué me importa que tú no estés en contra. Ciertamente te digo, Dios no está en contra de eso en realidad. El problema es cómo prestas atención, te concentras, inviertes razonamientos y le pones tanto ahínco a eso y no al estudio serio de la palabra de Dios. Vuelvo a decirte lo que dije hace unos minutos. Si tu ritmo de lectura es 2, 3 versículos cada día, ¿cómo esperas entender bien la palabra de Dios? Si tu ritmo de lectura es la fotito con el versículo en las redes sociales, ¿no? Y perdona que yo te mencione eso, pero es que la verdad es que es un lumpen, ¿no? Es un cáncer. Es una cosa que tú dirás, qué bonito, ¿no? Y cuántos likes, ay, yo soy muy espiritual. Mira, por si acaso, Dios no da like en el Facebook a nadie, ¿no? Y lo que a Él importa es que tu relación con Él sea una relación donde tú puedas estarle escuchando a través de lo que Él te dice en su palabra, ¿no? Hay muchos, de verdad, que piensan que una dieta raquítica en palabra de Dios es suficiente y después dicen, ay, pero es que no leo la Biblia porque no entiendo. Yo te voy a decir por qué no entiendes. No es que no lees porque no entiendes, ¿no? Tú no entiendes porque no lees. Ese es el problema. ¿Qué crees? Que una mente podrida, ¿no? Y disculpa estas palabras, ¿no? Sucia, perdida por el pecado que tú y yo hemos tenido por tantos años, de buenas a primeras, por un versículo diario se va a transformar. No es cierto. No es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, mucho cuidado con eso. Pero vamos a seguir leyendo. Mira, ahora esto se trasladó al apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 10, 15. Dice,
Como a sensatos os hablo. Y nota la ironía del apóstol Pablo, ¿no? Juzgad vosotros lo que digo. La epístola de Primera de Corintios, viendo un poco el contexto, ¿no? Es una carta donde Pablo llama la atención a una iglesia con muchos talentos, muchas habilidades, muchos dones espirituales, mucho conocimiento, mucho orgullo de quienes eran ellos. Y sin embargo, llenos de carnalidad. Porque mira, te voy a decir una cosa. Las grandes capacidades y las grandes comodidades que pueda tener una iglesia, todas las cosas concentradas, capacidades y comodidades en una sola, no significa de que están haciendo bien las cosas para Dios. Corinto era una mega iglesia con muchas cosas que hoy en día envidiaríamos muchos pastores en cuanto a organización, capacidades, dones, etc. Y sin embargo, la carta de 1 Corintios es una carta donde Pablo dice, ustedes no se reúnen para lo mejor, ustedes se reúnen para lo peor, lo dice 1 Corintios, ¿no? Y Pablo en medio de eso, en el capítulo 10, les dice, miren, con todas las llamadas de atención que él tiene, les dice, yo les hablo a ustedes como a sensatos. Juzguen, evalúen, apliquen, mediten, dense cuenta de lo que yo estoy diciendo. Sopésenlo. ¿Cuántos de nosotros al leer 1 Corintios no nos hemos tenido que sentar a meditar, hemos tenido que inspirar un poco de aire, ¿no? De repente apretar los puños, ¿no? De repente derramar una lágrima y decir, ahí yo me veo reflejado? ¿Cuántas de nuestras iglesias, y mira, yo te hablo como pastor, ¿no? ¿Cuántas de nuestras iglesias tendríamos que reconocernos, sentarnos, al abrir 1 Corintios y decir, hay bandos, hay divisiones, se permite el pecado por conveniencia, ¿no? Presumimos de que hacemos esto y estamos ignorando. ¿Cuántos de nosotros, no? Y sin embargo, decimos, no entendemos la Biblia, no entendemos porque no hemos aprendido a juzgar las cosas correctamente, como Dios nos enseña. Y vamos ahora a Romanos, capítulo 12, nuevamente el apóstol Pablo. Romanos 12, vamos al versículo 2. 1 y 2 son básicos, ¿no? Espero que tú los conozcas, pero vamos al versículo 2. Dice, no os conforméis, es decir, no se amolden, no os amoldéis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, aquí el apóstol Pablo va más allá construyendo su concepto y tiene que ver con lo que dijo Jesús y exigió Jesús también del estudio serio, de abrir los sentidos, de aplicarse disciplinadamente, ¿no? Inteligentemente para entender la Biblia. Dice, no sean como los demás. Y yo hace un ratito te dije que lamentablemente en el trasfondo de muchos de nosotros puede ser que como cultura no hay la habilidad de investigación, no hay el deseo o no se ha cultivado las ganas de leer, el gusto por la lectura. No, pero Pablo dice, no es excusa. Ustedes, nosotros como cristianos, no tenemos que hacernos a la cultura. En todo caso, nosotros tenemos que ser contracultura, porque nosotros caminamos de la mano del equipo ganador, que no es la mayoría en este mundo, pero vaya que sí es ganador, porque el campeón de nosotros es el Señor Jesús, que venció hasta la muerte, ¿no? Y nos ha dado vida. Entonces Él nos dice, no sean como los demás, no tengas mentalidad de montón, no quieras ser una copia barata de lo que los demás hacen, eso no es correcto. Dice, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro, nuevamente dice aquí, entendimiento. Mira el lugar tan importante que el apóstol Pablo le da al entendimiento, porque cuando renovamos, ejercitamos, disciplinamos nuestro entendimiento, nuestra capacidad de abstracción, nuestro discernir de lo que leemos, de la palabra de Dios, entonces pasa lo que dice el final del versículo. ¿Para qué? No sé, ¿para qué significa lo que viene a continuación? Es el resultado de lo anterior. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca vas a entender la palabra de Dios, nunca vas a entender lo que Dios está haciendo, a menos que apliques una renovación en tu mente. Y la mente es renovada por el estudio disciplinado de la palabra de Dios.
El escritor de Hebreos nos dice también esto en el capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, haciendo aquí una analogía, una comparación con un bebé, ¿no? El bebé de muy pequeño necesita la leche, básicamente la leche materna, ¿no? Que es lo que más le nutre, le fortalece, ¿no? Dice, pero el que participa de la leche es inexperto y hace la analogía con las cosas básicas, esos versículos bonitos, ¿no? El famoso, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oye, yo creo que el Señor es mi pastor y que nada me falta, lo vivo, ¿no? Y tú y yo vivimos, ¿no? Como dicen varios pasajes de la Escritura, ¿no? El justo por la fe vivirá, vivimos por eso. El Señor nos ha justificado y Él es nuestro pastor, nos guía. Pero hay cosas más profundas en la Biblia son las cosas en las que deberíamos meditar y que son las cosas que nos hacen crecer, ¿no? ¿Qué pasa si a tu hijo hasta los 18 años que se va a la universidad pretendes darle solamente leche materna? Aparte de lo desagradable que es ese cuadro, vamos, ¿cómo piensas que se mantenga este muchacho, esta muchacha grande ya, con solamente la leche materna? ¿Va a ser suficiente? ¿Cómo va a tener los dientes? ¿Cómo va a ser su composición física? ¿No? Imagínate, qué cuadro más triste. De igual manera, es imposible que un cristiano, con un versiculito de la linda promesa de Dios para este momento, para cada día, se sostenga. No se puede. Hay que madurar. Ahora vamos al versículo 14. El contraste del alimento básico de la leche es lo que nos dice el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y yo te pido que marques esta frase, ya si puedes, dice, los que por el uso, ojo, dice que los que han alcanzado madurez, no han alcanzado madurez por la edad, ni cronológica, ni la edad, digamos, de conocer al Señor. No han alcanzado la madurez por la cantidad de cursos que han tomado o por la cantidad de conferencias a las que van, o porque escuchan música cristiana todo el día, o porque se la pasan en una actitud contemplativa, ¿no? Así como te dije en la sesión anterior, tipo la meditación de los budistas o de los hinduistas, ¿no? Y diciendo mantras. No, 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 no. Dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Ahora, déjame mencionarte nomás una cosita que en este versículo es muy interesante. ¿Te acuerdas cuál es la oferta falsa que le da Satanás a Eva en el huerto? Lo encuentras en Génesis capítulo 3. Dice, si ustedes desobedecen a Dios, ustedes van a conocer el bien y el mal. Van a ser como Dios. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos nos dice que no es por desobedecer a Dios, es por atender a su palabra. Es que uno comienza a discernir. Y regresamos a Génesis 3, la mujer no atendió a la palabra de Dios y lo único que abrazó fue el mal. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, porque le entregamos nuestra vida a Jesús, y cuando comenzamos a ejercitarnos en meditar la palabra de Dios, alcanzamos madurez, comenzamos a comer alimento sólido y estamos ya con los sentidos ejercitados y discernimos sin ningún problema el bien y el mal. Hay muchos que se preguntan, ¿es bueno hacer esto? ¿Será bueno hacer el otro? ¿A Dios le gustará que haga esto y el otro? Y bueno, es bueno compartir esas dudas, es bueno compartir esas interrogantes, no cabe duda. Sin embargo, y mucho ojo con esto, todas las respuestas las encontramos en la palabra de Dios y cuando nos ejercitamos en la lectura de la palabra de Dios, entonces encontramos alimento sólido que nos ayuda a madurar. Y la madurez es ese estado donde la mayoría de tus interrogantes son resueltas por ti mismo y la palabra de Dios. Eso es madurez. Pero vamos ahora al Antiguo Testamento. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces me dijo, es el ángel respondiendo a una oración de Daniel, ¿no? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Le dice a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿a qué? Dice, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Y nuevamente el asunto de entender. En el libro de Deuteronomio, uno de los mandatos que le da Moisés al pueblo, ¿no?, de parte de Dios, es de repetirle a sus hijos, a los padres de familia, les dice, a los hombres, ¿no? Y si hay hombres en este curso, mucho oído con esto, ¿no? El mandamiento de Dios para los hombres en ese momento, y sigue siendo el mismo para nosotros, es, y estas palabras que yo te mando, las repetirás a tus hijos, en tu casa, en tu jardín, cuando te vas a comprar, cuando te vas a correr, te vas a patear la pelota, te vas a, yo no sé, a conversar, te vas a tomar un desayuno a un restaurante, vas a comer una cena, donde vayas. Las repetirás, las repetirás, las repetirás y las repetirás. Y nota una cosa, está comprobado de que la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, va desarrollando desde pequeños en nosotros el lóbulo frontal, que es donde se desarrolla la capacidad de abstracción y la toma de decisiones en el cerebro. Es muy importante. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y la leemos, y la leemos, y la leemos, y la volvemos a leer, y seguimos leyendo, y de pronto estamos capturados en la lectura de la palabra de Dios, el desarrollo de lo que pasa en nuestro cerebro es increíble. David dice en el Salmo 119, ¿no? Yo he entendido más que mis enseñadores por causa de tu palabra, ¿no? Y el efecto de la palabra de Dios es increíble en la vida de las personas. Tú y yo debemos entender esto. Tenemos que disciplinarnos y poner nuestro mayor esfuerzo como seres humanos, ¿no?, voluntariamente. Y hasta me arriesgo a decir intrépidamente a meditar este libro. Y tú me dirás, pero yo he tratado de leer un capítulo, 2 capítulos y la verdad que no lo entiendo. Bueno, inténtalo no solamente una vez, inténtalo 2 veces, pero yo lo he intentado por una semana, inténtalo por 2 semanas, pero lo he intentado por un mes, inténtalo por 12 meses, lo he intentado por un año, por 12. No dejes de intentarlo, porque sabes que una vez que tú agarras viada, que agarras práctica, es increíble cómo de pronto la palabra de Dios comienza a abrirse y el Espíritu Santo comienza a iluminarte. Es tremendo. Y no olvides que nosotros vamos construyendo este estudio como ladrillos. El estudio disciplinado tiene que ver con el perfil de humildad, de obediencia, de compromiso con la gran comisión. No olvides eso, ¿no? Y nos vamos al recurso número 3. Recurso número 3, la iglesia. Mira, una de las instituciones más formidables en estos tiempos es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, viene la palabra griega eclesía, que significa asamblea, reunión. La iglesia es el grupo de personas a las cuales Dios ha llamado para reunirnos en torno a Él, para escuchar su voz. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es un local determinado, la iglesia es el grupo de personas, el grupo de cristianos. Y nada va a reemplazar la iluminación que hace el Espíritu Santo de manera personal, que va de la mano con el estudio serio de la palabra de Dios. Pero cuando nos reunimos en comunidad, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros comienza a actuar de una manera poderosa y a revelarnos, a enseñarnos cómo debemos entender la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver unos pasajes, ¿ya? Unos pasajes de la Biblia que nos ilustran cómo el Espíritu Santo va obrando a través de la iglesia para poder darnos mayor entendimiento de lo que es el texto de la palabra de Dios. Ahora, déjame aclararte. El depender de la iglesia, como algunos tienen por costumbre, como el único recurso para entender la Biblia, ergo, equivalente a yo voy los domingos a la iglesia porque me gusta cómo el pastor explica la Biblia y ahí sí la entiendo. Y mira, y qué lindo, yo te digo, yo me alegro mucho, ¿no? Y le doy gracias al Señor porque ese es el propósito de los que predicamos la Biblia, ¿no? Poder llevar una enseñanza de la palabra de Dios a las personas y que las personas lo puedan entender, ¿no? Y yo te digo, me alegro cuando las personas vienen y me dicen,
pude entender este pasaje que no lo entendía, ahora lo entiendo muy bien, ¿no? Gracias por hacerlo tan práctico, de enseñarlo de una manera tan clara. Me alegro, pero ¿sabes qué? Si tú solamente recurres al recurso llamado iglesia para entender la Biblia, estás en un error. Lamentablemente no estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida, el desafío de Dios de entender la palabra que Él ha dejado para ti. Primigeniamente, prioritariamente, tú tienes que basarte en el Espíritu Santo y el estudio serio personal de la palabra. La iglesia es complementario. Ahora, como hay otro extremo también, ¿no? A mí me basta en mi casa, en realidad, leer la Biblia y yo soy bien cuidadoso de la lectura y soy un apasionado de la lectura. Yo leo la Biblia, yo me leo la Biblia, cada 5 minutos ya la leí completa, ¿no? Yo soy una máquina leyendo, increíble, ¿no? Por eso no voy a la iglesia. No, no, tampoco es eso, porque recuerda que un mandamiento, y esto va nuevamente al perfil de la persona que el Espíritu Santo ilumina, un mandamiento que nos deja la Biblia en el Nuevo Testamento es: no dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia. Entonces, ¿cómo vas a entender la Biblia si no obedeces la Biblia? Por eso es tan importante asistir a la iglesia. Por eso es fundamental asistir a la iglesia, ¿no? Pero recuerda, haciendo esta aclaración ya, de que el recurso llamado iglesia para la iluminación que el Espíritu Santo hace en nosotros para el entendimiento de la palabra de Dios no reemplaza a los otros recursos, ni los otros recursos anulan el recurso llamado iglesia, es que vamos ahora a leer los siguientes versículos. Acompáñame por favor a Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí me voy a detener un ratito. Ya dice el versículo 11 que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios ha dotado a la iglesia de ciertas personas que son un regalo de Dios, una obra del Espíritu Santo en las iglesias, que pueden enseñar la palabra de Dios. Bendito sea Dios por eso. No todos podemos enseñar como estas personas que Dios ha preparado especialmente para enseñar la palabra de Dios. Ciertamente, y yo quiero hacer también aquí una aclaración, la gran comisión consiste en enseñar lo que Él nos ha mandado, hacer discípulos enseñando la palabra de Dios, toda la palabra de Dios al discípulo, al prospecto discípulo de Dios, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen la habilidad dada por Dios de enseñar de una manera espectacular, especial, en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de ellos, sino en el poder del Espíritu Santo. Y eso está bien, ¿no? Esas personas son para nuestro beneficio. No olvides, son para el beneficio de la iglesia. Y tú haces mal en perderte lo que esas personas de parte de Dios tienen para enseñarte. Por eso es tan importante que vayas a la iglesia. Pero el propósito no es para que esas personas de pronto hagan su imperio y pongan su canal de televisión, ¿no? Y de pronto hagan grandes congresos donde toda la gente paga miles de dólares por el nombre, ¿no? Por el nombre de la persona. No, no, para eso no reciben estas personas la capacidad de enseñar como ellos lo hacen. No, no, no. Estas personas lo reciben ¿para qué? Dice, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, no para engrosar su conocimiento. Para la obra del ministerio. Toda enseñanza que no te sirve para la obra del ministerio, en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? Es lo que nos enseña aquí la Biblia. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar a la iglesia. La iglesia tiene que ser favorecida con esta enseñanza. Y permíteme, aquí puede haber una línea que a veces no entendemos. ¿Qué hay, por ejemplo, de conferencias para las familias, conferencias para los hombres, cursos para las mujeres? ¿Están mal? No, no, en ningún sentido. En tanto y en cuanto la enseñanza que se reparte de manera específica a las necesidades de estos grupos
no vayan en detrimento de la unidad de la iglesia. No es de que existe una iglesia de mujeres, no es que existe una iglesia de hombres, no es que existe una iglesia de jóvenes, no, existe una sola iglesia. Y todo lo que se hace, se enseña a los matrimonios, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, etcétera. Todo eso va para la unidad y el crecimiento conjunto del cuerpo de Cristo. Eso es lo que encontramos aquí en la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado de las modas que se dan hoy en día. Hay muchos que solamente quieren vender una entrada. Y lamentablemente, ¿no? En la Biblia no encontramos a Jesús vendiendo entradas, ¿no? A ninguna de las cosas que él hizo, ¿no? No encontramos a Pablo vendiendo entradas, ¿no? Y mira, no voy en contra de pedir una colaboración para de repente pagar el uso de un local o el uso de los equipos o de la gente que se contrata para hacer tal o cual cosa, ¿no? Pero cuando esto es el negocio del expositor tal, ahí ya estamos en un problema. Ahí estamos en un problema. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero dice que el propósito de estos hombres es perfeccionar a los santos, ¿no? Para lograr el ministerio, dice, hasta que todos. ¿Cuántos? Todos. Pregunto nuevamente, ¿cuántos? La respuesta es todos. Dice, hasta que todos lleguemos, y mira qué bonito, a la unidad de dos cosas, a la unidad de la fe. Y esta es una de las cosas más difíciles hoy en nuestros días, porque hay tanta gente, tantos maestros, tantos conferencistas enseñando diferentes tipos de fe, porque no enseñan una sola fe, enseñan diferentes tipos de fe. Hasta hay seminarios que solamente enseñan la fe, ¿no? Cuando en realidad yo no veo otro despropósito más grande que ese, porque la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hacer un seminario de fe, cuando yo tengo que hacer un seminario de la palabra de Dios, porque la fe es producida por la palabra de Dios, ¿no? Pero para que veas cuánta... Y mira, no es que, ay, es que qué lindo que haya diversidad. No qué lindo que haya diversidad. No. Y no estoy hablando del sectarismo, ¿no? que tuvieron los discípulos, por ejemplo, ¿no? Cuando le dijeron a Jesús, mira, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios y se lo prohibimos. No, porque Jesús les dijo, y Jesús habló contra el sectarismo, ¿no? Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero noten lo que dijeron los discípulos, en tu nombre. Ellos estaban, el outsider, ¿no? La persona por fuera, que estaba echando demonios, lo estaba haciendo en el nombre del Señor que ellos estaban siguiendo. Es decir, era la misma fe. Pero hoy en día hay mucha gente con diferentes fe. Algunos creen mucho en los dones espirituales, ¿no? Otros creen mucho en que no hay que poner instrumentos eléctricos en la iglesia, ¿no? Otros creen mucho en que no, porque las mujeres y los hombres no se deben vestir de esta forma, no, sino que aquí nos dice que las mujeres no se deben poner pantalón y que... No, hay tantas cosas que son la distinción de las enseñanzas hoy en día y pocos se centran en lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en su epístola a Corintios, dice, porque la letra mata, dice, el espíritu vivifica. Por eso es tan importante. Y yo te repito, ¿no? Es tan importante beneficiarnos de estos hombres dotados que Dios ha dado a la iglesia. No que ellos se han autodotado, ni se han autodenominado, sino que Dios los ha dado para que, dice, lleguemos todos a la unidad de la fe y, dice, del conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, yo en lo personal tengo, y de repente tú vas a decir, ay, tú también. Bueno, mira, yo en lo personal tengo algunos pastores, ¿no? Algunos ministros de Dios que me encanta escuchar sus mensajes y ciertamente hay herramientas como el YouTube, etcétera, ¿no? Donde tú puedes recurrir y puedes escuchar buenos mensajes. Bueno, puedes escuchar de todo, ¿no? Cuando yo digo buenos mensajes me refiero a gente que te habla de la palabra de Dios, no de sus experiencias, ¿no? Y ciertamente me gusta escucharlos. Y alguna que otra vez yo digo, ¿cómo quisiera poder enseñar la Biblia como este tipo lo hace, ¿no? ¿Qué tal capacidad? Este es uno de los que dice aquí, ¿no? Que él mismo constituyó a unos tales y tales, ¿no? Pero ¿sabes qué?
¿no? Y esto es muy importante. Yo no quiero ser un discípulo de ese tipo. Yo no quiero parecerme a ese tipo. Me gustaría enseñar como él, ¿no? De determinadas cosas, pero finalmente, dice aquí la Biblia, yo debo llegar a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y esa es nuestra meta suprema, ¿no? Ahora vamos al 14, ¿no? Ahora, cuando estos que Dios dota a la iglesia, ¿no? Cuando yo asisto a la iglesia y recibo la enseñanza y comienzo a ser perfeccionado, a ser maduro, a llegar al conocimiento de Cristo, ¿no? A tratar de dar la talla como Cristo la dio, dice, pasa algo también, un propósito que tiene que ver con nuestros tiempos. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ah, mira, qué fuerte ese término. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira, hoy en día tú y yo tenemos el peligro de ser niños fluctuantes. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que una característica de los niños es que andan así, ¿no? Y el niño cree muchas cosas, ¿no? Confía en muchas cosas. Algunos dicen es que es tan inocente o tan ingenuo como un niño, ¿no? Y tú le dices a un niño una cosa, te atraca, ¿no? Te cree, acepta. Y otra persona viene y le dice otra cosa, también. Por eso es que es tan importante para los que somos padres decirle a nuestros hijos de pequeños en la calle, no escuches a cualquier persona, no le creas a tal persona, no te vayas con ninguna persona. ¿Por qué hacemos tantas recomendaciones? Porque en el fondo sabemos que los niños pueden ser llevados fácilmente por cualquier engaño. Y el apóstol Pablo aquí dice, los maestros correctos que Dios ha dado a la iglesia, ojo, dice a la iglesia. Esos maestros correctos que Dios ha dado a la iglesia son una protección para que tú y yo no vayamos como tontos creyendo cualquier cosa. Y mira, Pablo en su época ya enfrentaba esa situación y ya tenía que llamar la atención a muchas personas. Y no había YouTube en su época. Y no había redes sociales en su época. Hoy en día, no, hermanos, es tan fácil querer cualquier cosa con tal de que suene bonito. Y si tú y yo no comenzamos a meditar, porque recuerda, estamos en el tercer recurso de la iglesia, pero si no echamos mano del primer recurso, el Espíritu Santo, y del segundo recurso, el estudio serio, y no vamos al Señor con humildad, ¿no? Con deseo de cumplir la gran comisión, entonces fácilmente tú y yo vamos a caer por cualquier tontería o cualquier tonto que nos diga una cosa, pero que lo diga bonito, y que venda muchas entradas, y que se venda con mucha autoridad, entre comillas. ¿Autoridad de quién? ¿Autoridad de quién? No creas porque te lo dicen bonito, cree porque lo dice Dios. Y hay que verificar con la Biblia si es cierto, si es cierto. Antes de seguir, yo quiero hacer una aclaración por si de repente alguien tiene alguna duda. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Te dije al comienzo de esta sesión de que en el Antiguo Testamento Dios puso profetas, en el Nuevo apóstoles, y bueno, el libro de Hechos nos menciona algún profeta del Nuevo Testamento en otras funciones, no de la función de inspiración para escribir la Escritura que hubo en esa época, ¿no? Ahora tú dirás, pero mira, aquí dice que todavía hay apóstoles y todavía hay profetas. No, un momento. En el sentido estricto de la palabra, ¿ya? La inspiración que usaron los profetas y los apóstoles se acabó. En un sentido de oficio, no con el título, porque no encontramos después, fuera de los discípulos de Jesús y el apóstol Pablo, no encontramos a ninguna otra persona que usó el nombre de apóstol en el Nuevo Testamento. Ningún otro. Y hubieron muchos creyentes. Apolos, por ejemplo, un tremendo predicador, ¿no? Que fue conocido por Priscila y Aquila cuando estuvieron en Éfeso. Lo escucharon predicar todo, pero le corrigieron.
Tremendo predicador. Una vez corregido, habiendo aceptado la verdad del Evangelio, él fue a Corinto y ahí estuvo predicando en toda la zona llamada Acaya, ¿no? Y estuvo predicando y debatiendo, pero ni él mismo usó el título de apóstol. Pero las funciones de apóstol, como un enviado, como uno que funciona como un misionero y como un profeta, uno que declara con cierta habilidad una prédica, no solamente para, como el maestro, para hablar a la mente, sino para hablar y partir el corazón de la persona con la palabra de Dios, desde la voz de Dios, es a lo que se refiere aquí este pasaje. ¿Ya? Permíteme hacer ese acápite para que no vayas a terminar en confusión. Dice versículo 15, seguimos en Efesios capítulo 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuevamente dice, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad en amor. Hermanos, tenemos que seguir la verdad. Y déjame decirte, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta qué profundo es la palabra de Dios? Tenemos que seguirlo a Jesús. Tenemos que seguir su verdad. Tenemos que perseguir, hermanos, y como decía el salmista, ¿no? Como el siervo se desespera, llora, gime, brama por las corrientes de las aguas. Así tenemos que desesperarnos por Él. Ese es el asunto, hermanos. Y no vamos a crecer, nos dice este versículo, ¿no? No vamos a crecer en Cristo si es que no perseguimos esa verdad. 16, de quien todo el cuerpo, nuevamente la iglesia, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí una cosa que es la voluntad de Dios. Dios ha dado la iglesia para que tú crezcas. El crecimiento, como hemos visto, viene por la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? La fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres tener una mente renovada, discernir mejor y tomar buenas decisiones? Bueno, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo transformas tu mente? Somos transformados por la palabra de Dios, renacidos por la palabra, dice el apóstol Pedro. ¿Te das cuenta cómo todo es un círculo bien cerrado que tiene que ver con la palabra? O sea, tú y yo somos transformados por nuestra relación directa con la palabra de Dios. Por eso somos transformados. Ahora, el papel de la iglesia es proveer una estructura donde tú puedas aprender la palabra de Dios. No es el rol de la iglesia, ni del pastor, ni de los ministros, de que tú consigas un trabajo, de que tu matrimonio sea feliz. No, eso no es el rol. El rol es enseñarte la palabra de Dios. Ahora, vivimos en un mundo tan acostumbrado a la satisfacción de necesidades que no entendemos nosotros que la necesidad con la que debemos ir a la iglesia es la necesidad espiritual, la cual debe apuntar a la satisfacción con la palabra de Dios de esa necesidad. Y a partir de ahí, la transformación de diferentes aspectos de tu vida. El deber de la iglesia es proveerte la plataforma de aprendizaje de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿qué quieres aprender tú? Cuando tú vas a tu iglesia, tu propia iglesia, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué quisieras aprender allí? Claro, la palabra de Dios nos enseña sobre crianza de hijos, sobre relaciones matrimoniales, sobre noviazgo, hay enseñanza también en la palabra de Dios, sobre finanzas, y ciertamente todas estas cosas tratamos de tenerlas cubiertas a través de cursos, etcétera, que damos al menos en la plataforma de nuestra iglesia. Pero realmente cuando vas a la iglesia, ¿tú qué esperas aprender? Mira, la meta para nosotros debe ser, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El éxito para una familia está en la obediencia a la palabra de Dios, como lo enseñó Jesús en Mateo 7. ¿Te acuerdas? No, Jesús no dio un sermón específico sobre la familia, sino sobre varios temas de conducta moral en el Sermón del Monte, pero acabó diciendo, y todo el que aplica estas normas que yo estoy enseñando, pues va a tener una familia sólida. Entonces, es importante, ya, y repito, ¿no?, que eches mano de los tres recursos.
El recurso número 1, el Espíritu Santo. Recurso número 2, el estudio serio. Y recurso número 3, la iglesia. La iglesia es un recurso para poder tener mejor entendimiento de la palabra de Dios, pero también es una obligación que tenemos como cristianos. Todo cristiano va a la iglesia. Todo cristiano va a la iglesia. Es una regla. Pero la iglesia no reemplaza ni la obra del Espíritu Santo, ni el estudio serio, voluntario, disciplinado de la palabra de Dios. Te voy a dejar una tarea porque si no, no es un curso, ¿no? Quiero que busques un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje, mira, puede ser tu pasaje favorito, y me compartas qué es lo que tú entiendes de ese pasaje, ¿ya? No lo que tal comentarista dice, no lo que buscaste en una página de internet o lo que escuchaste en un mensaje de YouTube, no, sino qué es lo que tú entiendes leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer y releyendo y otra vez leyendo y leyendo y leyendo el mismo pasaje. ¿Qué es lo que tú entiendes de ese pasaje? Me pones, lo vas a subir a la plataforma virtual, me pones el pasaje ciertamente completo, lo copias ahí el pasaje, ya sea de 2 versículos, 3 versículos, 5 versículos, no busques 20 capítulos, no, un pasaje, una porción nomás. Acompáñame en oración para terminar, por favor. Señor, te doy gracias porque hemos podido reunirnos a tener esta sesión y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener pasión por tu palabra y por la gran comisión, Señor. Hay mucha gente que está necesitando que tomemos la vida cristiana con seriedad. Basta de tomar la vida cristiana tan a la ligera, con tanta liviandad. Señor, es tiempo de predicar tu palabra. Perdónanos porque queremos engordarnos de conocimiento de tu palabra. Y no es lo que debemos hacer. Queremos entender tu palabra para poder enseñarla bien. Esa es la meta, Señor. Y los que somos padres para enseñarlas en nuestras familias. Para como familia enseñarlas a otras familias. Y que tu reino vaya creciendo porque estamos aquí, Señor, para hacer crecer tu reino. No nuestro reino ni el reino de otros, sino tu reino, Señor. Tu reino. Ayúdanos, Señor, porque yo siento que tu palabra esta noche nos ha hablado y tenemos que aplicarla también. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.